Cómo construir el sermón pentecostal, una guía paso a paso para construir mensajes y sermones expositivos de tipo pentecostal. Introducción. Bienvenido a esta guía paso a paso para la preparación del sermón expositivo pentecostal. Aquí no se le escribirá el sermón a nadie en particular, pues está dirigido a conducir a los predicadores hacia los pasos básicos de la exégesis y la exposición. Es nuestro deseo que aún el exponente experimentado, al abrirse paso como constructor del sermón, sea refrescado de verdades y principios útiles. El constructor de sermones divide por lo general la construcción del sermón, incorporando un proceso en 4 etapas principales: 1. La preparación; 2. La precisión; 3. La producción; y 4. La presentación. Aquí transcribiré solo la etapa de preparación, por ser la más importante, como le veremos. Etapa 1. La preparación. La predicación poderosa siempre comienza con una preparación correcta. El hombre de Dios no puede esperar e interpretar correctamente el texto o exponer apasionadamente la verdad sin primero preparar su propio corazón y mente para la tarea. Esta preparación requiere al menos 6 áreas de consideración. El predicador debe, en principio, tomar en cuenta su preparación, principalmente, espiritual. ¿Estoy preparado para predicar? Luego debe tomar en cuenta el propósito, ¿por qué estoy predicando? Debe tomar también en cuenta el paradigma, ¿qué clase de sermón predicaré? Debe tomar en cuenta a las personas, a quienes predicaré. Debe considerar el resultado potencial, ¿cuáles son los resultados potenciales de mi mensaje? Debe finalmente elegir el pasaje bíblico, ¿qué texto voy a predicar? A través de considerar en oración cada una de estas áreas, el predicador estará bien preparado para empezar el proceso de construcción del sermón. Veamos cómo. Etapa 1. El predicador se pregunta, ¿estoy preparado para predicar? El predicador debe empezar por mirar su propia vida, impregnando todo el proceso de construcción del sermón en oración, confesando todo pecado conocido de presunción, arrogancia, enojo o de otra clase, y recordándose a sí mismo que él es más que un simple siervo de su amo, el Señor Jesucristo. Es crucial, desde el principio, que el predicador autoexamine su propio corazón antes de predicarle a otros. Con esto en mente, Steve Lawson indica que, antes de que el predicador pueda preparar el sermón, Dios debe primero preparar al predicador que le busca. El que desea obtener una comprensión precisa del texto bíblico debe ser una persona que esté creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. De esta manera, el expositor nunca debería acercarse a un pasaje clínicamente, simplemente para elaborar un sermón. En lugar de eso, él debe estudiar para comprometer su corazón a amar y adorar a Dios. Ningún expositor puede llevar a otros espiritualmente a donde él no ha ido, ni transmitir su experiencia de haber sido renovado en toda su manera de vivir, por el poder del Espíritu del Señor. Jerry Vines y Jim Sadik simplemente dicen esto: la preparación es un elemento importante en la buena predicación expositiva. El predicador no solo debe pasar tiempo preparando el mensaje, sino que él también debe prepararse. Con esto en mente, veremos que la preparación personal del predicador consta al menos de 3 elementos cruciales. Estos son la oración, la pureza y la perspectiva. Consideremos primero por qué la oración es tan importante para el predicador. Salmos 19:14, 119 2.10. 18, 33-40. De principio a fin, el predicador debe impregnar todo el proceso de construcción del sermón en oración. La oración por él mismo, para que él correctamente interprete y aplique la verdad, y la oración para sus oyentes, para que correctamente entiendan y respondan a la verdad. En esencia, la oración es dependencia. El predicador que no ora, indica que él depende más de sus habilidades persuasivas que del poder del Espíritu de Dios. James Roscoe dice esto: la oración no es una disyuntiva sino el elemento principal en el caleidoscopio de características espirituales que señalan a un predicador. Estos rasgos se unen en una fuerza espiritual poderosa, y crean a un portavoz de Dios. Jesús es el modelo más fino, y otros portavoces efectivos de Dios, siguiendo su ejemplo, también han sido poderosos por la oración, para ser usados por Dios en milagros y sanidades, junto a las virtudes de santidad y dependencia en Dios. Los predicadores que siguen el modelo bíblico toman seriamente la oración misma y el ser llenados del Espíritu de Dios, especialmente con la señal de hablar en otras lenguas, antes de predicar. En la preparación del sermón, se empapan ellos mismos en oración. Consideremos ahora, como segundo elemento, por qué es importante la pureza en el predicador. Primera carta a los Tesalonicenses 2:1 al 12, Primera a Timoteo 3:2 al 3, Santiago 1:21. Además de la devoción, el hombre de Dios debe ser un hombre caracterizado por una vida justa. Cualquier estándar inferior socava el mismo mensaje que el predicador proclama. Ciertamente, nadie es perfecto. Pero, el patrón de vida del predicador debe ser uno que refleje y refuerce la verdad que él expone. A consecuencia de esto, Stephen Olford,
simplemente indica: las escrituras y la experiencia práctica nos han enseñado que Dios está interesado tanto por lo que somos, como por lo que hacemos. Y John MacArthur está de acuerdo, notando que la rectitud y la santidad, juntas, son dos cualidades indispensables de un hombre de Dios, y aún son su búsqueda de toda la vida. Son de utilidad esencial, y deben estar en poder de su corazón. Él las posee y aún las busca, como así lo afirma la carta a los Filipenses 3, 7 al 16. Un predicador no santificado es inútil para Dios, y un peligro para sí mismo y para las personas. Y el hecho de que haya falsos predicadores no desaprueba que existen predicadores fieles, que siguen el ejemplo de Jesucristo y los consejos de otros de sus siervos, como el apóstol Pablo. De esta manera, Richard Baxter escribió: un buen número de sastres va cubierto de harapos, haciendo ropas costosas para otros, y un buen número de cocineros apenas se chupan sus dedos, cuando él ha donado para otros los platos más costosos. Es algo espantoso ser un profesante no santificado, pero bastante más lo es ser un predicador no santificado. Veamos ahora, como tercer elemento, lo que es la perspectiva que debe tener el predicador. Salmos 8 2.3 al 4, Isaías 6 2.5, Romanos 12 2.3. En el mismo comienzo del proceso del sermón, el predicador humildemente debe recordarse a sí mismo que él no es nada fuera de la gracia de Dios. Él es simplemente un instrumento en las manos del amo, un mensajero al servicio del rey. Si el predicador tiene éxito, y esto es Dios quien lo mide, no es por su elocuencia o su carisma. Más bien el éxito verdadero proviene de una fidelidad inquebrantable sin importar las consecuencias. El hombre piadoso no le sirve a los hombres, sino a Dios. El predicador piadoso, por consiguiente, no debe buscar la aprobación de los hombres, sino más bien la sonrisa de su Señor. Además, la palabra que él proclama nunca debe ser minimizada, la salvación que él recibió nunca debería olvidarla. Esta salvación, primero debería ser un combustible para su pasión por Dios y, segundo, debería ser una parte necesaria de su vocación. No se concibe un predicador sin el bautismo bíblico que profesa, como es el bautismo en el precioso nombre del Señor Jesucristo, del que participarán siervos como el apóstol Pablo, Hechos 22:16. Por otra parte, el proceso de construcción del sermón no debería ser un simple trabajo, sino también adoración. Stephen Lawson dice esto: el predicador siempre debe abordar la palabra de Dios con reverencia, humildad, y temor de Dios. Cada vez que él abra la Escritura, debe ser agudamente consciente de que está abriendo la palabra del Dios vivo. Él nunca debe permitirse venir a la Biblia insensiblemente o en una rutina hueca. Más bien, su corazón siempre debería estar absorbido con la verdad profunda que Dios está hablando en el texto. Así, él siempre debe estudiar un texto en la manera que Moisés abordó a Dios diciendo: muéstrame tu gloria. Entonces, antes de que pueda tener una comprensión clara de la palabra de Dios, primero el predicador debe tener un amor consumado por Dios y su gloria. Teniendo una perspectiva correcta, el predicador se da cuenta de que él es insignificante, pero que el Dios a quien él sirve lo es todo. El proceso de construcción del sermón, por consiguiente, no es un trabajo pesado meticuloso, sino más bien el privilegio máximo para el cual cualquier ser humano pecaminoso podría ser llamado, una vez que ha recibido la adopción como hijo de Dios por medio de aceptar con fe, obediencia, y arrepentimiento sincero, el Evangelio de Cristo, interpretado por los apóstoles de aquel tiempo, conforme a sus escritos inspirados. Abordemos ahora la etapa 1, paso 2 en la construcción del sermón. Anteriormente vimos el paso 1. Ahora en este segundo momento considera estas cosas, considere el propósito guión. ¿Por qué estoy predicando? ¿Por qué debería predicar expositivamente? El llamado a predicar no es meramente una invención humana. Más bien, es una idea de Dios. De hecho, es su mandamiento para aquellos que son sus mensajeros. Más aún, el llamado a predicar no es un llamado para exponer nuestras ideas o nuestras opiniones. El púlpito no es nuestra tribuna improvisada. No es para exponer la vida de los feligreses que fallan en alguna cosa. No es para ganar admiración personal. De esta manera el predicador debe tener el compromiso de predicar la palabra para exactamente y adecuadamente expresar las verdades de Dios, como se han dado en la Escritura. Esto es la predicación expositiva. Aquí hay 5 razones, según ha sido adaptado de Cara y Hardy, para predicar la palabra de Dios con fidelidad y precisión. 1. La predicación debe hacerse bíblicamente, y la predicación expositiva es el modelo presentado y prescrito en la Escritura. Tenemos el mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, divinamente interpretado y aplicado por primera vez por el apóstol Pedro, y que dice, Mateo 28 2.19-20 dice: por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, y quiero repetir esto, enseñándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado,
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Está claro que enseñar que Dios tiene un solo nombre para cualquiera de sus manifestaciones, sea como Padre, o Hijo, o Espíritu, es la principal instrucción recibida por siervos como el apóstol Pedro, al estar reunidos todos con su Maestro, antes de su partida al cielo, y quienes escucharon atentamente el mandamiento. Mateo 28 2.16-18. De ahí que la aplicación correcta del bautismo es dada como una transcripción del mencionado mandamiento, y fue dada en un mensaje expositivo, en Hechos 2.38. Comparemos otros textos, como Hechos 4, 11 al 12, Hechos 8, 16, Hechos 10, 48, Hechos 19, 2.5, Hechos 22, 16. Aplicando esta forma a los nuevos convertidos, como la única forma de bautismo muchas veces explicada expositivamente durante el período apostólico de la Iglesia primitiva, la enseñanza expositiva, junto al sermón expositivo, fueron usados ampliamente. Primera carta a Timoteo 4:13 dice también, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La segunda carta a Timoteo 2:2.2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta misma carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 al 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También la carta a Tito 2:2.1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Un modelo expositivo de predicar se sobreentiende también en Esdras 7:10, Nehemías 8:2.8, Lucas 4, 16 al 22, Hechos 6:2.4, Hechos 7, 2 al 53, y 8, 27 al 35, y Romanos 10:17. MacArthur resume el ejemplo que encontramos en la Escritura. La palabra de Dios, es lo que Jesús predicó, Lucas 5:2.1. Fue el mensaje que los apóstoles enseñaron, Hechos 4:31 y 6:2.2. Fue la palabra que los samaritanos recibieron, Hechos 8:14, dada por los apóstoles, Hechos 8:25. Fue el mismo mensaje que los gentiles recibieron como fue predicado por Pedro. Ya mencionamos que la predicación de Pedro inició con el mandato del bautismo correcto de Hechos 2:38, como elemento inicial de la nueva vida regenerada, que debe poseer todo predicador. Dios, por medio de este apóstol, nos instruye como sigue. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Las Sagradas Escrituras de 1569, dicen, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como el Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:2.4. MacArthur continúa comentando que la predicación expositiva, fue la palabra que Pablo predicó en su primer viaje misionero, Hechos 13 versículos 5, 7, 44, 48, y 49, y también en Hechos 15 2.35 al 36. Fue el mensaje predicado en el segundo viaje misionero de Pablo, Hechos 16:32, 17:13, y 18:11. Fue el mensaje que Pablo predicó en su tercer viaje misionero, Hechos 19:10. Fue el enfoque de Lucas en el libro de Hechos con respecto a que se propagó rápidamente y ampliamente, Hechos 6 2.7, 12:24, 19:20. Así, hombres de Dios como Pablo, tuvieron el cuidado de decirle a los corintios que él habló la palabra como le fue dada por Dios, que no había sido adulterada y que era una manifestación de la verdad. La única manera correcta para creer en estas verdades acerca de la Escritura es predicar la propia Escritura expositivamente. Si el predicador verdaderamente cree estas verdades, él querrá predicar de tal manera que el significado del pasaje de la Biblia sea presentado enteramente y tal cual Dios lo pretendió. Esta es la esencia de la